Excelente. Bueno, en realidad, Perfecto. muchas gracias, Angelín, muchas gracias a la Cámara por permitirme esta participación en un tema que creo que es cada vez más urgente, y es cómo programar nuestro futuro, incierto en buena parte, con algún nivel de certeza post pandemia. Entonces, sin más, quiero comenzar la presentación. Algo sí, profesor. Quiero comenzar con una declaración, es un statement, ¿no? Y es que en realidad el mundo difícilmente va a volver a ser el mismo, ¿no? Y las empresas que permanezcan, las empresas que puedan subsistir, serán en buena parte las empresas que se adapten o se adapten más rápidamente a los cambios del entorno. Ese statement, genera dos preguntas que tienen que ver con el entorno. La primera es, ¿cuánto conocemos de los cambios que han sucedido en nuestro entorno de negocios? Porque acá el pecado es suponer o basarse que las premisas del año pasado son válidas este año. No, de hecho no lo son, y muy posiblemente no sean válidas tampoco para el año 2021. Y la segunda pregunta es, ¿cómo estoy decidiendo el futuro de mi empresa? ¿En base a qué información? Porque si estoy tomando decisiones estratégicas que enfoquen mis recursos en base a la información del año 2019, muy posiblemente esté enfocando mal mis recursos y tenga un resultado igualmente malo. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde, siendo que los recursos son siempre limitados, los recursos por naturaleza son escasos? ¿Por dónde comienzo? Y esa pregunta, en realidad, para poder responderse, tiene que ser analizada de diferentes ópticas. Debemos decir que recursos limitados requieren definir temas prioritarios. Y eso pasa por hacer siempre las preguntas correctas. ¿Dónde competir? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cómo voy a ganarle a la competencia en la creación de valor? La competencia no es ni manca, ni coja, ni muda. La competencia se mueve. El tema es que no se mueva más rápido ni de forma más inteligente que nosotros. Y la otra pregunta es, ok, ¿y cuáles van a ser entonces mis prioridades estratégicas en las cuales yo voy a enfocar mis recursos? A eso le llamamos estrategia, ¿no? Es el arte de decidir con recursos escasos cómo enfocar mis prioridades para generar una oferta de valor diferencial, lo que llamamos una oferta de valor ganadora. Pero aquí hay una disquisición, y es estrategia y planeamiento son cosas diferentes. De hecho, son parte de una misma moneda, pero no son lo mismo. La estrategia tiene que ver con hacer las cosas correctas, y el planeamiento tiene que ver con hacer correctamente las cosas. La estrategia me da el enfoque, me permite decidir a dónde competir y cómo puedo ganar. Pero la planeación o el planeamiento me dan el orden y la disciplina que me permite su ejecución. El problema está en que cuando no existe una estrategia, el planeamiento tiende a inventarla. Cuando no hay estrategia, el planeamiento inventa una, porque en realidad la empresa tiene que hacer cosas. El problema con esto es que comenzamos a enfocar mal recursos y le llamamos estrategia a lo que en realidad es un plan táctico con pocos datos o información certera de lo que está pasando. ¿Cuándo hacer los cambios? Claro, algunos dirán, hay que hacerlo ya. Sí, pero también depende de las industrias.
y depende del momento de mi empresa en el sector en el cual compito. Para determinar el momento de hacer los cambios, normalmente utilizamos un modelo que se llama el modelo de alerta temprana. El modelo de alerta temprana nos dice que cuando el ruido en un negocio es bajo, mi libertad de acción, mis grados de libertad para poder accionar e incluso para poder equivocarme son relativamente elevados. El problema está cuando el ruido comienza a aumentar, porque cuando comienza a aumentar mis grados de libertad para poder accionar comienzan a bajar dramáticamente, hasta un punto en el cual pueden convertirse en cero. La pregunta es, ¿en qué lugar nos encontramos ahora? Porque contra más a la derecha de las curvas nos encontremos, más es la urgencia de hacer cambios. Evidentemente, si mi posición es muy a la derecha, es posible que mi libertad para hacer los cambios sea poca y eventualmente ya no exista. El objetivo final de cualquier estrategia es, finalmente, valga la redundancia, es asegurar la segunda curva, es decir, evitar, antes que suceda, la decadencia de mi modelo de negocios y proyectar mi compañía hacia un punto C. Esta es la famosa curva S. Debo estar dispuesto para ello a pasar por una zona que le llamamos la zona de cambios, que es la zona churada, ¿no? Pero debo ser consciente cuando esto sucede que esta es una zona temporal. La zona churada es una zona temporal. No puedo permanecer mucho tiempo en ella, ¿no? Es una zona engañosa porque me da la sensación de que estoy haciendo cambios, de que estoy haciendo cosas. Pero esa misma sensación puede llevarme a permanecer en ella más tiempo del necesario. De hecho, debo decir que muchas compañías nunca han salido de la zona churada. Permanecen en ella como una trampa de arena movediza. Se encuentran en ella y permanecen en ella constantemente. Si cruzamos ambas curvas, veremos que tal vez el último momento óptimo para hacer los cambios estratégicos está más o menos alrededor del cenit, ¿no? El punto máximo de mi éxito. Y cuando cruzo los dos modelos en esta curva, me doy cuenta que mi permanencia en la zona churada debe ser corta, de corto tiempo. En cualquier momento posterior a esto, mis grados de libertad bajan de forma importante y mi estadía en la zona churada tiende a incrementarse. Este es un modelo muy útil porque nos permite rápidamente ver de una manera objetiva y explicable cuándo es el mejor momento, cuál es los gringos le llaman el last call, cuál es la última oportunidad que tengo para hacer cambios con una proyección elevada de libertad y consecuentemente de margen de maniobra. Nuestro modelo estratégico, el que usamos para hablar de cómo enfocar mis prioridades, es un modelo simple. Nosotros somos unos convencidos que la estrategia tiene mucho que ver con el sentido común, más que con modelos complejos, alambicados de cómo llegar a conclusiones estratégicas. Es un modelo secuencial. Se trata de cuatro fases. Aprender, enfocar, alinear y ejecutar. Los dos primeros, lo que es aprender y enfocar, tiene que ver con el diseño, con la creación de la estrategia. Los otros dos, que son la alineación y la ejecución, tienen que ver con hacer que la estrategia que he diseñado, que he creado, suceda. Nosotros nos vamos a enfocar en los dos primeros, en esta presentación.
Aprender, que tiene que ver con cómo analizar el entorno competitivo, tiene que ver con cómo determinar los insights y alternativas de acción. El segundo, la parte de enfoque, tiene que ver con cómo en base a esos insights, a esas alternativas que he creado después de un proceso de análisis, voy a llegar a una propuesta ganadora, y en base a esa propuesta ganadora, me refiero con ganadora porque otorga un valor diferencial en el mercado, puedo derivar mis prioridades estratégicas. Comencemos por aprender. Y acá dos frases que creo que resumen muy bien lo que es aprender. La primera es que en realidad no se requiere ver siempre paisajes distintos. Lo más importante es ver el actual con un filtro, con ojos diferentes. Y que cuando miramos donde otros no ven porque no quieren o porque no pueden, de seguro vamos a encontrar lo que nadie encuentra. Y de eso tratan los insights. Aprender. En realidad, después de la crisis mundial, es más reaprender. Tenemos que volver a aprender todos. Y reaprender pasa por cuestionar constantemente las premisas, cuestionarlo todo, ¿no? Solamente cuando cuestiono y vuelvo a cuestionar, puedo producir insights, información útil, en realidad, no basada en el consenso, sino en la discusión, que me permita insumos de calidad para guiar mi estrategia. Bueno, veo que muchos en este webinar son personas jóvenes, pero los que somos ya medios viejos como yo, que tenemos alrededor de 50 años, nos acordamos de la espada del augurio, que significa ver más allá de lo evidente. Y se trata de eso, se trata de cómo poder ver más allá de lo que es evidente, cómo hurgar en aquellas cosas que la gente no ve, en ángulos diferentes del problema. El proceso a seguir parte de una primera pregunta que le llamamos la primera pregunta estratégica. Y es, oye, ¿qué está pasando en nuestro entorno? ¿Qué está sucediendo que nos afecta actualmente o que nos va a afectar rápida o próximamente? Y en función a esa pregunta, hacer un proceso de análisis concienzudo que me permita determinar cuál es mi situación o mi entorno de competencia. Y para ello tengo que descomponer mi situación de negocio, mi entorno de negocio en sus elementos componentes. Lo primero es mis clientes y mis stakeholders. Lo segundo es la competencia. ¿Qué está haciendo la competencia? Lo tercero es la dinámica de mi industria. ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué ha pasado? Lo tercero son las tendencias mundiales que van apareciendo. Y el cuarto, pero no menos importante, es cuál es mi realidad como empresa. En realidad se trata de hacer las preguntas adecuadas, incluso las preguntas incómodas, que me van a generar data valiosa, que me va a permitir ordenarla, analizarla, volver a cuestionarla y generar insights de mi negocio claves, aquellos que la competencia posiblemente no esté viendo. Los insights de negocio, el tema de aprender, pasa en realidad por hacer un cambio en el mindset de las personas. Y esto es difícil porque estamos cableados, estamos seteados por años de modelos de negocio en hurgar en datos, en información. Pero normalmente la información son fotos de lo que ha pasado, son ex post, no son ex ante. Me permite tomar decisiones, pero por cosas que han sucedido. Entonces, para hallar insights de calidad tengo que recablear mi forma de pensar y pasar de datos, o sea, de la razón
a la razón más la intuición, es decir, incorporar el conocimiento de mi negocio. Tiene que ver también con la emoción. El negocio no es solamente máquinas, no solamente estrategias. El negocio tiene que ver con la emoción de hacerlo, de llevarlo a cabo. Y ese conocimiento es propio de las personas que trabajan en él. Entonces es pasar como de la razón pura a la razón más a la emoción. Es pasar de la medición de ratios. Ojo, no está mal medir ratios. Sin duda es muy importante tener ratios. Pero los ratios son una información de lo que pasó. Tengo que evolucionar también a medir las tendencias. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora y que será lo que se convierta en una coyuntura, una realidad en el futuro? Tengo que pasar de enfocarme en mi producto, a enfocarme también en mi consumidor, que es finalmente el que va a consumir mi producto. Tengo que pasar de datos de mercado, de la información que compro del mercado, a investigar insights sobre mis consumidores. Tengo que pasar del mindsetting de diagnóstico a un mindsetting de solución. ¿Cuáles son las preguntas claves? Hemos dicho que tenemos un método de análisis que pasa por descomponer mi entorno de negocio y sus elementos componentes. Uno de ellos son mis clientes. La primera pregunta clave sería, oye, ¿y qué tan bien conozco a mis clientes post-COVID? Porque de repente no son los mismos clientes o han cambiado. ¿Y cómo es esto diferente de ayer? ¿En qué han cambiado mis clientes? ¿Y cómo será mañana? Y mañana me refiero al año seguramente 2022, cuando esta crisis acabe. ¿Cómo han cambiado sus prioridades? Las cosas que son más importantes para ellos. ¿Y estamos satisfaciendo esas expectativas? Y la pregunta más difícil, ¿podemos satisfacer esas expectativas? Y hacer lo propio con los stakeholders. ¿De qué manera se han adaptado nuestros consumidores, nuestros competidores al mercado? ¿Cómo lo están atendiendo ahora? Porque mis competidores se siguen moviendo igual que yo. ¿Cómo está mi rentabilidad comparada con mis competidores? Un tema sumamente peligroso es cuando comienzan a aparecer los competidores que llamamos no tradicionales y tendemos a estigmatizarlos diciendo que son piratas o que son informales. En realidad, algunos lo serán, pero siempre son un peligro. Porque están ofreciendo, si le están comprando, están ofreciendo cosas posiblemente que yo no esté ofreciendo. ¿Y cuáles son los más peligrosos? ¿Y por qué son los más peligrosos? ¿Tienen algo que yo no tengo o que no puedo tener? ¿Y que están opinando mis clientes, los que posiblemente ya le estén comprando de ellos? ¿Qué opinan mis clientes de estos competidores que están apareciendo? De hecho, la ecuación de mis stakeholders ha cambiado. Mis stakeholders de hace 2 años, lo más seguro es que no sean los mismos, o que alguno tenga más importancia relativa que otro en esta coyuntura. Tengo que tener claro cuáles son, porque tengo que enfocar planes a satisfacer sus expectativas y sus necesidades. ¿Qué cosa es diferente ahora de lo que eran ayer? Y sobre todo, entender perfectamente cuál es ese nivel de satisfacción que le estamos dando. ¿Es bajo? ¿Es alto? Los stakeholders son sumamente importantes. ¿Y cuáles son los cambios que ha producido esta pandemia en la industria? Ojo, y esto puede ser dramático. Algunas industrias, de hecho, o están desapareciendo o ya desaparecieron. Por ejemplo, los cines. La pregunta es si estos cambios han venido para quedarse o no. Pero sin duda ya hay cambios que afectan dramáticamente la forma en que hacíamos negocios. Los lugares, por ejemplo, Airbnb. El modelo de negocio de Airbnb, que era terriblemente exitoso hasta el año 2019, es un modelo que ha colapsado el año 2020 y posiblemente no sobrevive el año 2021. ¿Y cuáles son las tendencias más importantes que están surgiendo? Porque definitivamente la pandemia está generando tendencias cuyo impacto en mi modelo de negocio puede ser sumamente elevado, igual que en mi rentabilidad.
Pero también la pregunta es, ¿y qué oportunidades nos pueden ofrecer estas tendencias a nosotros? ¿Puedo aprovecharlas? ¿Estoy en la capacidad de aprovecharlas? Tal vez la parte más difícil de ese análisis de insights, de información relevante sobre lo que está pasando en mi entorno de negocios, tiene que ver con nuestra realidad. O sea, analizarse a sí mismo, porque es casi como verse el ombligo, es complejo, ¿no? No siempre se puede hacer, pero es fundamental, porque cuando me analizo a mí mismo, tengo que tener foco en cosas que a veces son difíciles de aceptar. Por ejemplo, ¿cuáles son mis fortalezas distintivas? Porque aquello que es fortaleza general de los negocios o de mi competencia no es en realidad una fortaleza, es común. ¿Cuáles son las mías propias? ¿Tengo fortalezas únicas? Es posible que no las tenga. Así como debilidades. ¿Cuáles son las debilidades únicas de mi negocio? ¿Tengo debilidades que son propias de mi negocio? ¿Cuáles son aquellas que pueden aprovechar mis competidores? ¿Dónde está mi ventaja competitiva? ¿Estoy perdiendo o he perdido competitividad? ¿Cuáles son los factores que más me afectan? ¿Dónde estoy haciendo dinero? ¿O dónde estoy perdiendo dinero? Y aquí no se requiere promedios. Yo soy enemigo de los promedios, porque el promedio entre 1 y 100 es más de la mitad. Y en realidad, eso es una pésima manera de analizar un negocio. Se requiere un análisis sumamente detallado, análisis por producto, por geografía, un análisis que atienda aquellas cosas que son específicamente las que están generándome dinero y las que me están haciendo perder. La otra pregunta es, ¿y qué debo dejar de hacer? ¿Puedo dejar de hacerlo? Porque si es que no puedo dejar de hacerlo, tengo que hacer un cambio dramático en la compañía o sentarme a esperar su cierre. ¿Con qué rapidez puedo cambiar? Porque es posible que pueda hacer los cambios, pero muy lentamente. Y los cambios ahora requieren de ejecutarlos con rapidez. Y cuando uno enfrenta su realidad, cuando hablamos de enfrentar nuestra realidad, hay dos cosas que son fundamentales. La primera es, ¿y tengo el talento que requiere mi nueva estrategia? ¿Tengo el talento necesario para poder implementar la estrategia que pretendo implementar? Y esta es una pregunta que tiene muchísima relación con la forma de pensar de una compañía. Porque si en el transcurso de los años no he invertido en talento, no me he rodeado de gente talentosa, es posible que la respuesta sea no. No tengo el talento necesario para implementar mi estrategia. Y finalmente, la estrategia es una función de personas. Una estrategia, digamos, regular, con buenas personas, funciona. Una estrategia brillante, con malas personas, nunca funciona. ¿Qué debo hacer si es que no tengo el talento que requiere mi empresa para implementar la estrategia? La otra pregunta es, ¿y tengo la cultura empresarial que requiere mi estrategia? Porque la cultura es la forma que yo tengo de pensar, de sentir y de actuar en mi compañía. Si mi estrategia requiere velocidad, time to market, velocidad de acción, respuesta rápida al cliente, y mi cultura es una cultura más bien lenta, burocrática, llena de pasos intermedios para poder tomar una decisión, temerosa de tomar decisiones por el riesgo del castigo, es posible que nunca pueda implementar los cambios que requiere mi estrategia. Y son preguntas clave. Si solo si estoy en capacidad de implementarla, puedo dar el siguiente paso, que es la ejecución de la estrategia. Algunas recomendaciones, y es, tengamos en cuenta que las fotos, o sea, las fotos son la data pasada, las fotos de lo que hicimos el mes pasado, llámese por indicadores financieros, o por planes de acción que elaboramos o dejamos de elaborar, no
no nos narran una historia. Lo que nos narra una historia son las tendencias. Digamos que las fotos son de 2 dimensiones, no me dan el sentido de profundidad. Las tendencias son de 3 dimensiones y me permiten determinar qué estoy haciendo y qué va a pasar en el futuro. Me dan ese sentido de profundidad. Siempre digo que la simplicidad es una virtud. O sea, la simplicidad se trata de hacer lo complejo fácil de entender. Y aquí es donde pecamos muchos consultores, que nos rodeamos de estrategias complejas que finalmente nadie las entiende y consecuentemente no se pueden implementar. La simplicidad es fundamental en una estrategia y se trata de hacer las cosas complejas, fáciles de entender para que la gente las pueda ejecutar. Simplicidad no es simplismo, no se trata de tomar atajos. Tenemos que tener un mindset de descubrimiento y esto es fundamental. Tengo que determinar, tengo que tener una apertura mental, tengo que retarlo todo. Tengo que estar en la capacidad de que no solamente los gerentes, sino todos tendamos a ver más allá de lo evidente. Propongamos cosas. El cambiar el mindset es complejo y tiene mucho que ver con la cultura de una compañía. Y esto es algo que yo siempre recalco cuando hablo de estrategia. Y es algo además muy sudamericano, muy latinoamericano, pero especialmente muy peruano. Y es, tendemos al consenso. O sea, muchas veces soltamos el punto, ¿no? Y sacrificamos la calidad de una decisión por el consenso. Eso es un error gravísimo, ¿no? Agotemos la discusión. Es importante no soltar el punto. Busquemos siempre los mejores insights. Lo que esta pandemia finalmente nos acaba enseñando es que estamos pasando de premisas de estabilidad a premisas de cambio. El cambio ha venido de manera abrupta. Aquellos que no estaban preparados han sido borrados o van a ser borrados del mapa empresarial. Esa es una realidad. Está sucediendo aquí en Europa y en Estados Unidos. Las quiebras van a ser monumentales. Eso me enseña que tengo que estar absolutamente preparado para el cambio siempre. Y el cambio es una función de mi estructura como compañía. Es una función de mis personas, a quién tengo. Y es una función de también la cultura de la empresa. Las 3 tienen que estar alineadas para soportar continuamente los cambios. Pero también tengo que pasar de pensar siempre en las estrategias actuales y reforzarlas, parcharlas y volverlas a reparchar a un mindset de retar el status quo. Y otra vez, la cultura empresarial ayuda muchísimo en esto. Si una empresa castiga, ¿no? Continuamente los errores, o sea, no fomente el accionar, sino que lo aplaca, lo castiga, la gente nunca va a retar el status quo, sino va a seguir la corriente. Tengo que pasar de hacer estrategias perfectas, ¿no? De absoluta precisión, pero que las puedo implementar con lentitud y de manera aletargada, porque demoran muchísimo, y es la forma en que hacemos las cosas, demorando muchísimo, a pasar a ejecuciones rápidas. Y no lo perfecto, pero sí lo aproximadamente correcto. Debo aprender a moverme en situaciones de incertidumbre. No puedo tenerlo planeado y controlado todo. Eso es imposible y será cada vez más difícil en el futuro. Tengo que pasar de estar enfocado en lo interno, ¿no? En mis políticas y mis procesos internos, a un mindset en lo cual lo que importa no es tanto lo interno, sino sobre todo lo que pasa afuera, porque los impactos de lo que pasa afuera, las tendencias de lo que está sucediendo, si es que no las determino y las adelanto con precisión, me van a borrar o me van a afectar tantísimo. Y aquellos competidores a los que llamamos informales o improvisados
a terminar convirtiéndose en los próximos incumbentes del negocio. Ya ha pasado más de una vez en el mundo. Tengo que pasar de un negocio, de un sistema de negocio orientado a la predicción, a un sistema de negocio orientado a descubrir, a hurgar, a buscar, a cuestionar. Tengo que estar constantemente descubriendo nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Por último, tengo que pasar de un equipo que esté orientado a la solución de los problemas, al housekeeping constante, a un equipo que lo que haga es se oriente a mirar oportunidades. La pregunta allí es, otra vez, ¿tengo la gente que me permite hacer esto? ¿Y tengo la cultura, que es el medio ambiente organizacional que me va a permitir que esto sea un caldo de cultivo perfecto para esas nuevas tendencias, o no? ¿Cómo enfocar nuestras alternativas estratégicas? Los insights son, digamos, las revelaciones, esas verdades ocultas que yo a través de un proceso metodológico voy hallando. Se trata siempre, como dije, de cuestionar y volver a cuestionar para llegar a esas revelaciones que posiblemente la competencia no las haya encontrado, a esos descubrimientos nuevos. Los insights son aquello que me va a permitir finalmente enfocar mis recursos, a lo que yo le llamo la selección de alternativas estratégicas. No pueden ser 50, tienen que ser pocas, porque si no atomizo los recursos y posiblemente no haga ninguno. El puente para que yo pueda pasar de insights a el enfoque preciso de alternativas estratégicas tiene que ver con algunas preguntas clave también. La primera es, de todos los descubrimientos que yo he hecho, ¿cuáles son aquellos principales? ¿Cuáles son aquellos descubrimientos clave? ¿Cuáles son aquellos descubrimientos que posiblemente la competencia no haya hecho? ¿Y cuáles son sus principales impactos? ¿Cuáles son los retos de vida o muerte que enfrentamos? Aquellos que, si es que no estoy en capacidad de enfrentarlos, me van a sacar del mapa, me van a desaparecer. Seguramente no mañana, pero lo van a hacer de todas maneras pasado mañana. Tengo los días contados, lo que llaman los gringos dead man walking. ¿Y cuáles son los caminos de acción que tenemos? Porque no puedo seleccionar 10 caminos de acción. Tengo que seleccionar aquellos que estoy en la capacidad de caminar. Recién cuando tengo esto, puedo hablar de alternativas estratégicas y seleccionar aquellas que se ajusten más a mis recursos y a mi capacidad de ejecutarlas. Para derivar una propuesta ganadora, en realidad lo fundamental es tener buenos insights, ¿no? Algunos dicen que la primera pregunta para entender cuál es mi entorno competitivo es preguntarme en qué negocio estoy. Yo lo he hecho varias veces en varias empresas y sorprendentemente muchos de los gerentes, incluso de los propios dueños, no saben en qué negocio están. O creen que están en un negocio diferente al que están. Y esto es tal vez el punto de partida para entender mi entorno competitivo. ¿Cómo ha cambiado el mercado? ¿A qué clientes vamos a venderle? ¿Qué les vamos a ofrecer ahora? ¿Lo mismo de ayer? La gente y la cultura, como mencioné, son fundamentales. Definido esto, estoy en la capacidad de establecer lo que yo llamo la propuesta ganadora, que es cómo ganarle a la competencia en la creación de valor. Y aquí hay dos conceptos también fundamentales. El primero
tiene que ver con lo que llamamos el lock-in de clientes, que es cuáles son aquellas estrategias que debe de derivarse de mi propuesta ganadora que me permitan hacer un candado a mis clientes actuales, es decir, que no se me quieran ir. Y la segunda tiene que ver con lo que se llama el lockout de competidores, que es, ¿y cuáles de estas estrategias derivadas de mi propuesta ganadora van a permitir sacar del mapa también a mis competidores? Y eso son los dos insumos fundamentales para poder diseñar una propuesta ganadora que sea exitosa. Y ya con ello, definiendo una propuesta ganadora basado en un análisis de entorno competitivo exhaustivo, que me permita saber con precisión en qué negocio estoy ahora y cómo ha variado ese negocio del que tenía el año pasado o hace 2 años. Recién cuando tengo eso claro, estoy en capacidad de poder determinar cuáles son mis retos estratégicos, que son las actividades clave que nos van a dar los principales impactos y van a poder guiar mis objetivos. En realidad, no hay mucha ciencia en la estrategia. Es decir, la estrategia tiene mucho que ver con el arte, ¿no? No solamente es tener la metodología, tiene que ver también con tener la cultura, con tener la gente y con tener el mindset apropiado para poder hacer los cambios. Pero, como yo digo, siempre la parte fundamental está en su ejecución. Y la ejecución es una función de las personas con las que cuento, finalmente. Entonces, siempre una gran estrategia, aquella que he contratado a los mejores consultores del mundo, con una pobre implementación, lenta, descuidada, una implementación que no le ha puesto la prioridad a la estrategia, sino que la ha dejado en manos de segundos o terceros niveles, su resultado siempre va a ser el fracaso. Porque un elemento fundamental para implementar una estrategia es la velocidad, hacerlo bien y rápido. Sin embargo, la experiencia nos enseña que estrategias promedio, no grandes estrategias, pero estrategias buenas, ¿no? Bien elaboradas, pero con un planeamiento que me dé una orden y disciplina en su ejecución, ¿no? Una gran implementación me aseguran el éxito. Más o menos el 90% del éxito de cualquier estrategia está en su implementación. Y yo siempre digo que todas las organizaciones están perfectamente diseñadas para tener los resultados que obtienen. Finalmente, y esto es el corolario de la presentación y de cualquier estrategia, de cualquier planeamiento estratégico, es que tener un plan para enfrentar una crisis no nos asegura el éxito. Pero sí les puedo asegurar que no tenerlo nos asegura el fracaso. Esta es la presentación, espero que les haya gustado y que les sirva. La he hecho un poco más corta de la hora programada porque quisiera más bien destinar tiempo a las preguntas, que son buena parte del planeamiento. Así que, Angelín, yo te pediría por favor que me vayas diciendo las preguntas a efectos de ir absolviéndolas. Claro. Por favor, agradecería a las personas, agradecería por favor que puedan ir colocando sus consultas en el chat. Hasta el momento no tenemos preguntas, para que el profesor vaya absolviéndolas.
Están colocando comentarios. El señor Omar Sumaria dice muy buena presentación. El señor Juan Felipe menciona también muy buena presentación, felicitaciones. Veo aquí una pregunta, a ver, de Adalberto Liendo. Dice, ¿cuál es la clave para tener mayor probabilidad de éxito en la implementación? Es una pregunta muy interesante. Y podría hablarte de 5 factores, pero tal vez en mi experiencia el más importante es contar con las personas. Sin duda, un buen análisis de insights que me permita determinar rutas estratégicas, analizar mis recursos y mis posibilidades son fundamentales. Pero teniendo todo eso bien analizado, si no cuento con las personas adecuadas que permitan su implementación, en realidad no tengo nada. Yo siempre digo que la estrategia es una función de las personas. Y por eso cerré la presentación con ese cuadro. Una gran estrategia, ¿no? Una estrategia que se la hayamos, no sé, pues comprado al mejor consultor del mundo, con una pobre ejecución, y la ejecución tiene mucho que ver con las personas, si es que no casi todo que ver con las personas, fracasa. Una estrategia buena, no brillante, pero con las personas adecuadas que me permitan llevarla a cabo, o sea, terminarla, llevarla a buen puerto, es un éxito. Entonces, para responder a tu pregunta, tal vez el mínimo común denominador de toda experiencia exitosa de implementación estratégica o de cambio estratégico son las personas. El problema es si no las tenemos. Bueno, ahí sí estamos en un problema, porque significa hacer cambios, y los cambios son costosos, y tiene que ver con si tengo el dinero para hacer los cambios. Normalmente la gente talentosa no es barata, pero además tengo que diseñar otros sistemas que me permitan atraerla, un sistema de beneficios que sea adecuado, y no cualquier beneficio, sino aquellos que son de alto valor para las personas que pienso atraer. Y no solamente económicos, sino otros beneficios que son apreciados por ellos. Tiene que ver con cómo las voy a hacer crecer en mi compañía. Tiene que ver con qué elementos de calidad de vida estoy ofreciéndole diferente al lugar, a otro lugar, a la competencia, por ejemplo. Pero sin duda, si no tengo a la gente para implementar una estrategia, estoy en problemas. Bien, la siguiente pregunta es de la señora Amelia Ganosa. Dice, ¿el insight es la fortaleza que tiene la empresa? No. El insight es previo a la fortaleza que tiene la empresa. El insight es descubrir aquellas cosas de mi entorno de negocios que están afectando o van a afectarme en el tiempo. O sea, es descubrir aquellas cosas que son no solo evidentes, sino que van más allá de lo evidente. Y eso es la razón por la cual requieren una disciplina, que pasa no solamente por hacer las preguntas comunes, sino por hacer las preguntas adecuadas, e incluso las preguntas incómodas. Y acá viene el aspecto cultural también, porque si mi organización no facilita las preguntas incómodas, seguramente voy a hacer las preguntas políticas. Y las preguntas políticas no me ayudan a hallar esos insights. Insights en mis clientes, insights en mi competencia, insights en el entorno del negocio en el que me muevo, insights en mi realidad de compañía. Entonces, a la respuesta de la señora Ganosa, no, los insights son el insumo con el que yo después voy a analizar mis fortalezas y mis debilidades. Y con ello voy a poder determinar qué cosa es lo que puedo hacer y qué cosa es lo que, infortunadamente, ya no puedo hacer. O en todo caso, tengo que cambiar para poder hacer. Bien, la siguiente pregunta es del señor César Alfaro. Dice, ¿tendrá algún libro, guía o tutorial de cómo elaborar e implementar un planeamiento estratégico en una empresa? ¿Qué recomienda? Un libro. Mira, en realidad los libros tradicionales de implementación estratégica, yo no los sigo, porque son muy verticales, ¿no? Y son más que un libro de
cómo hallar una estrategia exitosa son un método de planeación estratégica. Es por eso que yo diferencio estrategia de planeamiento, ¿no? La estrategia tiene mucho más que ver con determinar dónde enfocar mis recursos, y el planeamiento de cómo poder enfocarlos mejor. Lo que quiero decir es, post-COVID, creo que hasta la misma forma de poder hacer un planeamiento ha cambiado. Yo te recomendaría ingresar a la metodología que utilizamos, que es la que utiliza la Universidad de Columbia, la Columbia University, que basa todo el planeamiento en el hallazgo de insights para, en base a eso, como insumo, poder determinar cuáles son los caminos estratégicos que debo de seguir. Si te metes a Columbia University, vas a poder ver algunos de sus papers y algunos de sus, no sé si tenga libros ahora, creo que se están vendiendo algunos. Posiblemente allí tengas la respuesta a tu pregunta. También está la pregunta de Roberto Carvajal de Calpasoft. Dice, ¿cuánto dura elaborar un planeamiento estratégico para una pyme? Mira, en nuestra experiencia, demoramos desde el día 1 hasta el entregable final a un mes. Pero un mes intenso, ¿no? No un mes de una reunión una vez a la semana. La primera parte, que es la parte del diseño, o sea, recuerda que hay 4 partes, ¿no? La parte de diseño, ¿no? Es fundamental, ¿no? La parte de enfoque, la parte de alineamiento y la parte de ejecución, ¿no? En la parte de diseño, que es la sombrilla estratégica, normalmente tomamos una semana intensa, de 1 hasta 2 semanas intensas, según la complejidad del problema. En las partes de ejecución, en las partes de alineamiento, que es, ok, ya sé lo que tengo que hacer, ahora cómo alineo mis recursos para poder efectuarlo, demoramos aproximadamente otras 2 semanas. Yo diría que un escenario realista sería entre 30 días y 45 días de trabajo intenso. También está la pregunta de Roberto Rodríguez. Dice, estás en un escenario que no puedes cambiar el equipo de implementación. ¿Qué sugerencias podría brindar? Debo entender por la pregunta que no cuento con la gente para poder llevar a cabo los cambios. De ser así, estoy en un problema. Porque, claro, yo te podría recomendar, contrata un sistema llave en mano que se encargue del diseño, que se encargue del alineamiento y que se encargue de buena parte de la ejecución, pero eso es, para una pyme o para una empresa pequeña es costosísimo, pero tal vez sea la única alternativa. Una buena manera de manejarlo, si es que no cuento con las personas para poder llevar a cabo una estrategia, es contratar temporalmente a un program manager, ¿no? El program manager es como el director de orquesta, ¿no? Que hace que las cosas finalmente se alineen y funcionen. Es una persona con conocimiento estratégico, con una visión de gerente general, que lo que hace es, conduce el proceso desde el inicio hasta el final. Esa sería mi mejor sugerencia, pero de no ser esa, creo que el llevar a cabo una estrategia sería absolutamente complicado, si es que no imposible. Bien, está la pregunta de Joseph Ricardo Bazán. Dice, buenas tardes, gracias por la presentación. ¿A qué se refiere con ruido y grados de libertad? Ok, es buena pregunta para aclararlo. El ruido es, por ejemplo, comienzo a escuchar, digamos, que la competencia está sacando nuevos productos, que el mercado se está moviendo, que comienzo a tener problemas en el abastecimiento de mi materia prima, o comienzo a tener problemas en los precios que le cobro a mis compradores en el Perú o en el extranjero. Comienzo a tener un entorno de negocios complejo, ¿no? Esa complejidad creciente le llamamos ruido, ¿no? Antiguamente, y con eso me refiero a los últimos tal vez 15 años o por ahí, y eso ya es mucha antigüedad para el momento que estamos viviendo, los negocios se movían en un entorno más calmo. Claro que habían cambios,
pero los cambios eran lentos, o sea, sucedían no continuamente, sino cada cierto número de años. Entonces yo tenía, digamos, bajo ruido y podía hacer planes, incluso podía equivocarme. Actualmente el ruido es casi constante, ¿no? Amenazas de mis competidores, problemas de materia prima, problemas con mis compradores locales, problemas con nuevos competidores son el pan de todos los días. Entonces el ruido aumenta. Y cuando el ruido aumenta, mi capacidad de actuar, a eso le llamo grados de libertad, o sea, mi capacidad de hacer cambios, ¿no? Mi capacidad de implementar programas estratégicos baja. Hoy por hoy yo me atrevería a decir que todas las compañías están viviendo un momento de ruido y que todas tienen que hacer cambios, y cambios rápidos, porque si el ruido se sigue incrementando, cosa que muy posiblemente va a pasar, es posible que en el futuro próximo, y hablo próximo el próximo año o el siguiente, mis grados de libertad para hacer cambios sean nulos o cercanos a cero. Entonces, ruido es cómo se está volviendo cada vez más complejo el entorno de negocios, y grados de libertad es mi capacidad para hacer cambios e incluso de equivocarme. Bien, el señor Oswaldo menciona si puede facilitar ejemplos de estrategia en empresas en base a su experiencia. Bueno, muchos, pero infortunadamente son clientes y no puedo mencionarlos. Por ejemplo, tenemos un cliente que es una agroindustria. Ellos determinaron que su estrategia iba a ser, su propuesta ganadora, basado en un análisis de insights, iba a ser ofrecer la misma calidad, que era muy elevada, a la mitad del precio. Siendo esa su propuesta ganadora al mercado, significaba que tenía que, uno, enfocarse de manera dramática en reducir sus costos. Y su mayor costo era la materia prima. Entonces, ¿qué hizo? Ellos compraban materia prima a agricultores. La única manera de reducir el costo de materia prima era ellos sembrando su propio producto, lo cual generó decisiones de dónde sembrar y cuándo sembrar. Pero también generó otros tipos de decisiones críticas para poder determinar, para poder abaratar el costo. Y era, por ejemplo, no depender de recibidores de sus productos en el extranjero, sino ellos mismos hacer compañías en el extranjero que funcionen de recibidores. O sea, ellos tener sus recibidores en Estados Unidos y en Europa, cosa que hicieron bajando también importantemente el costo. Y como eso se llevaron muchísimas decisiones estratégicas, ¿no? Se derivaron de una propuesta ganadora basada en un análisis de insights. Los insights le dijeron, si tú no haces una propuesta agresiva al mercado, lo que va a pasar es que te vas a comoditizar y en el futuro tu valor actual se va a diluir. Así que eso fue un ejemplo, ¿no? Y realmente han sido sumamente exitosos. Pasaron de vender 10 millones a vender 20 millones de dólares en 2 años. Este año ha sido un poco complejo, pero seguramente el próximo van a vender otra vez un 20 o un 30% más. Pero claro, otra vez el proceso es insights de mercado, cuáles son las tendencias que me afectan y que me van a afectar, qué va a afectar mi modelo de negocio en el futuro próximo. En función a eso, diseñar una propuesta que, primero, haga un lock-in de mis clientes, o sea, que mis clientes actuales no quieran irse, y hagan un lockout de competidores, que sea tan agresiva o tan bien diseñada que mis competidores no puedan igualarla. Y en base a eso, derivar mis acciones para llevarla a cabo. Bien, la siguiente pregunta es de la señora Marisol. Dice, en nuestra experiencia actual, la pandemia nos ha demostrado que podamos generar mejores resultados con menos personas. ¿Considera que esto es algo coyuntural? Es una buena pregunta. Depende del negocio, ¿ya? Depende del negocio. Hay negocios que son intensivos en mano de obra, donde eso no necesariamente se cumple. Otros donde son, por ejemplo, la agricultura, ¿no? La agroindustria.
Otros, como la minería, tienen posiciones muy especializadas, que difícil, hablo de las operaciones, donde difícil esto se puede implementar. Sí sucede con el personal administrativo, donde seguramente algo de grasa hemos podido quitar. Pero lo que sí ha venido para quedarse, y yo creo que esto va a ser lo común en los próximos años, es que nos hemos dado cuenta que no requerimos una oficina para poder trabajar. Esta presentación hubiera sido imposible, o de pensarla siquiera hace 2 o 3 años. Yo me hubiera reunido con ustedes en una sala grande de hotel y les hubiera hecho esta presentación a las 100 personas, 250 que están aquí. Eso sí es una realidad, eso sí ha venido para quedarse. Lo cual también genera otro tipo de discusiones. Por ejemplo, ¿requiero mis oficinas? ¿Requiero asumir ese costo? Porque de repente pago 5.000, 10.000, 15.000, no sé cuántos miles de dólares por una oficina que en los próximos años posiblemente ya no vuelva a utilizar, o en todo caso la vuelvo a utilizar solamente en ciertos momentos. Eso también genera también otras consecuencias. Ya no requiero seguridad, ya no requiero estacionamientos. O sea, lo que nos ha enseñado esta pandemia es que hay otras formas de trabajar. Nos ha roto paradigmas, ¿no? Uno de ellos es el trabajo en casa. Claro, las compañías de un mindset anterior, digamos, o antiguo, siempre estarán pensando en que la gente que trabaja en casa trabaja menos. Y estarán pensando en cómo controlar el trabajo en casa. Pero las compañías que tienen un mindset más de avanzada dirán, eso a mí no me importa que cumpla con sus resultados. Y de hecho, me están ahorrando un montón de dinero. Entonces, yo en realidad pienso más como los segundos que como los primeros. Más que, para responder a la pregunta de la señora, más que enseñarnos que podemos trabajar con menos personas, lo cual es parcialmente cierto, nos ha enseñado que podemos trabajar de maneras diferentes. Yo sí soy un convencido de eso. Tenemos la pregunta de Idi Hidalgo. Dice, buenas tardes, mi empresa es de 4 personas. ¿Cómo empiezo a hacer el plan estratégico? Buena pregunta. Tal vez sea el mejor momento y sea bastante más sencillo, dado que son 4 personas, que una empresa grande. ¿Cómo empiezas? Sigue la receta que te estoy recomendando. Comienza pensando cómo ha cambiado tu entorno de negocios con esta crisis. Comienza diseñando, generando insights poderosos. Analiza mucho la información. Genera una propuesta de negocios, una propuesta de valor a tu negocio, al sector en el cual compites, que sea poderosa, que genere un valor que las otras no están otorgando. Y eso tiene que ver, como te dije, con una estrategia de lock-in de clientes, cómo hago para que mis clientes les ponga un candado y no se quieran ir, y un lockout de competidores. ¿Cómo puedo diseñar una propuesta ganadora que sea tan innovadora y agresiva que saque a mis competidores del juego? Y con ello decantar pocas pero poderosas rutas de acción estratégicas. ¿Qué cosa es lo que debo de hacer para que eso se cumpla? El mejor momento para hacer eso es ya. O sea, yo diría que toda empresa debería comenzar el año 2021 con una ruta estratégica clara, ¿no? Con un planeamiento estratégico, una planificación estratégica, una estrategia que le permita moverse alineando los escasos recursos de una manera efectiva. Entonces, no esperes más tiempo, ni esperes el próximo año, que puede ser tarde, porque tu competencia posiblemente esté ya haciendo un planeamiento estratégico. Bien, tenemos la pregunta de Joseph Bazán. Dice, ¿es lo mismo ser predictivo y enfocarse en la tendencia? Es que la predicción es como el azar a veces, ¿no? Yo no puedo predecir basado en datos pasados. Eso no funciona. Y menos ahora. Yo tengo que predecir basado
en tendencias, es decir, en qué es lo que va a pasar ahora, qué es lo que está pasando ahora que va a pasar en el futuro. Eso es un mindset, ¿no? Las predicciones se basaban en la data de los años anteriores. Bueno, eso ha demostrado que no funciona más. No es malo tenerlo, por supuesto, la data siempre es buena, pero más que predictivo es enfocarme en qué es lo que va a afectar mi negocio en los próximos años. Es meterme muy fuerte a la detección de tendencias. Eso es tal vez el secreto del éxito para un buen planeamiento. Bien, tenemos la siguiente pregunta del señor Ricardo. Dice sobre cómo establecer una proyección intuitiva a partir de la data recabada sin equivocarse. Eso es imposible. O sea, sin equivocarse no existe, porque el planeamiento estratégico no es matemática. El planeamiento estratégico es casi un arte, ¿no? Si usted, señor Vice, me escuchara a mí hablar de fútbol, usted posiblemente creería que yo soy, no sé, pues el hijo de Maradona. No, yo soy muy malo jugando fútbol, pésimo jugando fútbol, ¿no? Pero claro, conozco toda la teoría, pero la práctica no. Lo que le quiero decir es que la intuición es un elemento que se suma a la razón. La razón son los hechos y los datos, pero la intuición es el conocimiento profundo, a veces casi poco explicable, casi inexplicable que tienen las personas de su negocio. Tiene que ver con lo que conocen los dueños, que son los fundadores, su forma de interpretar el mercado. Esa información es valiosísima y esa información son insights. Así que a la pregunta ¿cómo hacer para no equivocarnos? Eso es, o sea, la posibilidad de equivocarse está ahí siempre. Lo que le puedo decir es que no tenerlo, sin duda es una receta para equivocarse. En otras palabras, cuando yo hago una estrategia, tengo un plan A y tengo un plan B, ¿no? Todos basados en el análisis profundo de insights. Si el plan A no funciona, tengo que mudar rápidamente al plan B. Y con eso minimizar la posibilidad de error. Pero el error siempre existe, ¿no? No existe una estrategia, por más brillante que sea, que me asegure 100% del éxito. Lo que sí le puedo decir, como dije en mi presentación, es que no tenerla me va a asegurar de todas maneras el fracaso. También tenemos la pregunta de Alfredo Aguirre. Dice, ¿cuáles son los inputs más importantes para la elaboración de un planeamiento estratégico? Los inputs son los insights. Y los insights, como puse en mi presentación, tienen una metodología. La metodología pasa por analizar las partes componentes de mi entorno de negocio. Determinar insights de las partes componentes de mi entorno de negocios. ¿Cuáles son las partes componentes de mi entorno de negocios? Por ejemplo, uno son mis clientes, ¿no? ¿Cuáles son esos insights, esos inputs que voy a destilar, ¿no? A través de un proceso constante de pregunta, de repregunta, de retar y volver a retar las cosas que me van a ayudar para formular mi estrategia. El otro son los competidores, ¿no? ¿Cuál es la información? ¿Cuáles son los insights? Esas cosas que son más allá de lo que es evidente. Por ejemplo, evidente que están creciendo. Pero ese no es el insight. El insight es cómo están creciendo, ¿no? ¿Por qué están creciendo? El otro es stakeholders. Por ejemplo, cómo ha cambiado ahora la composición, la ecuación de mis stakeholders. De repente, ahora un stakeholder fundamental son mis empleados. Y antes yo no los veía como un stakeholder fundamental, porque son mis empleados, o sea, que estén bien atendidos, que sientan, que quieran dar la milla adicional, son mis empleados los que me van a permitir llevar a cabo la estrategia. El otro es mi entorno de negocios, otro input. ¿Cómo ha cambiado el entorno de negocios en el que me muevo? Eso es fundamental. Y el otro es mi realidad. Mi realidad tiene que ver con, oye, ok, ya tengo los insights definidos en clientes, competidores,
entorno de negocio, stakeholders. Ahora, ¿estoy en la capacidad de ejecutar la estrategia? ¿Cuáles son mis insights como empresa? Es analizarme a mí mismo. Y de repente llego a la conclusión de que no. De que, infortunadamente, ya pasó tanto tiempo y lo he hecho tan mal durante tantos años que querer implementar con velocidad y precisión una estrategia ahora escapa de mis posibilidades. Porque no cuento, por ejemplo, con la gente. O porque mi cultura de trabajo no va a apoyar esta nueva estrategia. Esos son los elementos fundamentales de inputs, como los mencionas, como lo llamas tú, que me van a permitir desarrollar un planteamiento estratégico. Bien, vamos a dar espacio a la última pregunta, que es de Santiago Serna. Consulta sobre qué perfil profesional debe tener un consultor asesor de planeamiento estratégico. ¿Depende del tamaño de la empresa? ¿Depende del sector económico? ¿De qué otros factores puede depender? Es una pregunta capciosa para nosotros, pero voy a tratar de responderla con la mayor objetividad. A ver, mi primera recomendación es que una persona que hable de estrategia no puede ser un consultor que siempre haya sido consultor. Porque entonces me está repitiendo lo que ha leído en 15, en 20 o en 30 libros. De repente muy válido, pero que nunca ha estado del otro lado del escritorio para ver cómo funciona. O sea, nunca ha comido polvo, nunca se ha dado un contrasuelazo. Un consultor, para entender lo que pasa en una empresa, tiene que haber trabajado en una empresa, tiene que haber sudado la empresa, tiene que haberse remangado la camisa, porque lo contrario, posiblemente no entienda cuál es la dinámica de mi negocio. Entonces, tal vez la primera condición es esa. Yo nunca he recomendado un consultor en estrategia que no haya estado del otro lado del escritorio. Otra condición es que tenga una visión amplia, o sea, que haya pasado por más de un sector de negocios, que no solamente haya trabajado en la agroindustria, se haya movido en diferentes sectores que le dé una visión general del mercado. Eso también es una recomendación importante. Y la otra tiene que ver también con la experiencia, ¿no? Un consultor de estrategia no puede tener 22 años. Ojo, no digo que sea malo tener 22 años, yo quisiera tener 22 años. No va por ahí mi respuesta, sino que para poder consultar y responder a una empresa, el haber tenido años de experiencia experimentando sectores, negocios, estrategias, es fundamental. No sé si sean 30 o 40, pero la experiencia es absolutamente necesaria para que uno pueda ser un buen consultor en temas estratégicos. O sea, en realidad espero que con eso haya podido responder la pregunta. Bien, profesor, esas serían todas las preguntas en referencia al evento del día de hoy. Quería agradecer más que nada su participación como expositor en nuestra mesa de asesoría, como también las de los asociados que el día de hoy han estado presentes en toda la mesa de asesoría. Antes de cerrar, por favor, quería nuevamente resaltar las personas que de repente todavía no han registrado sus datos en el formulario, les pido por favor que lo realicen, para que así puedan recibir su certificado de asistencia. Lo estoy volviendo a colocar en el chat para que puedan registrarse y así les pueda llegar su constancia de participación, enviar el formulario. Y justo en el chat les acabo de copiar nuevamente el link de registro. Veo también que en el chat algunas personas consultaron sobre la grabación de la charla de hoy. Les comento que la grabación va a ser cargada en nuestra página de YouTube. El día lunes a primera hora estaría apareciendo la grabación para que puedan revivir de la experiencia de la mesa de asesoría del día de hoy. Entonces, sí, ¿le gustaría dar algunas palabras antes de cerrar el evento, señor Ricardo? Bueno, sí, además de agradecerle a todos por su tiempo y por su paciencia, recordarles que no hay una mejor forma de hacer una estrategia, pero hay que hacerla.
¿no? Hay que estar siempre atento a los cambios que están sucediendo en el mercado y tener la flexibilidad y las opciones que me da un buen derrotero estratégico para enfrentarlo. El mundo ha cambiado y lo más posible es que no vuelva a ser el mismo, como inicié mi presentación. Y repito, para cerrarla, que en realidad las empresas que sobrevivan, y espero que sean todas ustedes, no van a ser las más fuertes, ni van a ser las que tengan el mayor presupuesto, van a ser las que se adapten y puedan adaptarse e implementar cambios más rápidamente. A sus órdenes y un placer haber compartido esta humilde ponencia con ustedes. Muchas gracias, profesor Ricardo. Muchas gracias a todos los asociados de la Cámara. Esto sería hasta la próxima y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Muchísimas gracias.